Vale, nos quedamos el último día haciendo el problema 5. Habíamos llegado hasta el escenario 3. Perdón, el 4, 4-3. He tocado un poco este escenario. Al final, bueno, pues digamos que he añadido, en este caso, si os acordáis, dependía de cuánto le delegábamos de capacidad al sistema, ¿no? De las cosas que tenía que hacer. Pues podría el propio sistema hacer las cosas de modo propio sin tener que pasar por el responsable, o bueno, tendría que ser el responsable el que le dijera al sistema pues que ya puede hacer las cosas que se supone que tiene delegadas. He añadido una percepción más aquí en envía notas sí, asumiendo, por ejemplo, pues eso, que él es el responsable el que le dice al sistema, pues bueno, ya están las notas, pues ya puedes enviarlas, ¿sí? Antes, digamos, de que las envíe a la FID, y que la FID le pueda decir, pues ya pues que hay algún error y que vuelvan otra vez al responsable para que le diga si están o no están correctas. Vale, si no, digamos que si es el propio sistema el que una vez ha llegado, digamos, la fecha de entrega de notas, el que pues, decide entregárselas y luego ya pues, utiliza al responsable si hay algún problema que no pueda resolver, pues en este caso, en lugar de salir la percepción del responsable, pues sería pues, un evento que pondría en marcha el sistema. O incluso podría ser el escenario anterior el que pues simplemente se comunicara con el rol que hace toda esta labor y dijera, bueno, pues ya estamos, ya puedes ponerte en marcha tú si quieres. Y aquí ya depende, digamos, que si esperamos una fecha específica, por ejemplo, para enviar las notas o simplemente cuando ya están, cuando, digamos, ya han sido revisadas todas las notas y publicado la última versión de las notas, ya, pues eso, se encarga el sistema de hacer el envío a la FID. Bueno, nos queda el último escenario. El último escenario es, bueno, sencillo. El último escenario asume que en algún momento en el futuro la FIB le va a pedir al profesor responsable que, bueno, pues que confirme que las notas que tiene son efectivamente las que corresponden con las que envió. Podemos crear un objetivo para esto, para este escenario, que es lo que llamamos procesar acta. Procesar acta. Y aquí, digamos, básicamente también depende de cómo deleguemos al sistema, cuántas cosas le delegamos al sistema. ¿No? Podemos, por ejemplo, asumir que, bueno, pues dado que las actas no deberían haber cambiado respecto a lo que se envió en el escenario 4.3, pues lo que hace el sistema es le llegan las actas oficiales de la FIB, comprueba que cuadren las notas de unas con las otras y si cuadran, pues automáticamente firma las actas. O si queremos ser, digamos, un poco más responsables, le podemos preguntar al profesor responsable si realmente las notas son las que tocan o simplemente le decimos las notas son iguales, quieres firmar las notas y que el sistema pues reciba una confirmación del profesor responsable, ¿no? Que el profesor responsable haga alguna cosa. ¿No? Procesar. No. Comprobar. Comprobar acta. Que básicamente, pues mira que los dos ficheros correspondan, ¿sí? Algo que sea pedir confirmación, si es que necesitamos al responsable para confirmar las cosas, pedir confirmación y luego pues el enviar la confirmación o enviar las notas firmadas a la FIB. Enviar acta firmada. Firmada. Como aquí una cosa rara. Firmada. Vale, con esto, digamos, tendríamos los objetivos básicos que van a necesitar el sistema. Tendremos un actor que va a ser nuestro sistema. Sistema. No se ve nada. Vamos a ver. Tendremos otro actor que sea la FIB. Y si involucramos al responsable, pues el profesor responsable.
Obviamente, como hemos visto antes, podríamos tener pues, eso, diferentes variantes dependiendo de, bueno, si no le permitimos al profesor responsable hacer nada o pues, es el que tiene que, digamos, tener la última palabra en todo. Para este caso, el escenario lo iniciaría la FIP, tendríamos que tener una percepción, corresponderá a las actas oficiales. De manera que eso sea lo que haga que el sistema se ponga en modo firmar actas. Si tiene que pedir confirmación, en este caso tendrá que hacer una acción al profesor responsable. En este caso, obviamente, depende de lo complicado que queramos hacerlo, pues ya podría directamente el sistema comprobar que el fichero de notas que ha recibido las actas corresponden con las que se enviaron y simplemente le diga al profesor responsable, las actas que me he enviado corresponden a lo que enviamos. Y digamos que simplemente con eso el profesor responsable decide, pues, en principio se fiará del sistema, si está bien hecho, y decide decir sí o si no. Si hay algún, digamos, procedimiento de firma segura, alguna cosa por el estilo que obligue al profesor responsable, pues decirle, bueno, pues este es mi código de firma o alguna cosa que necesita para firmar sobre el fichero electrónico, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar que tenemos un fichero electrónico y se firma digitalmente a través de pues, algún tipo de sistema de firma digital, ¿no? Pues, en este caso, el confirmar tendría que pasar el fichero sin firmar al responsable y el responsable pues firmaría digitalmente. Ya, digamos, sería cosa de lo que implementara el profesor responsable. Firmaría digitalmente y simplemente pues eso, volvería el sistema. O podemos hacerlo más sencillo, ¿no? Que tenga la firma digital. Eso ya podría ser un poco más peligroso, pero bueno, podría tener la firma digital del propio sistema y simplemente el responsable indica, pues ya puedes firmar y utilizar esa firma digital para hacer la firma, o que el sistema sea capaz, digamos, de firmar digitalmente todas las actas como si fuera profesor responsable y pues, en este caso esa actividad, ese objetivo, esa acción la haría el propio sistema. Vale, y por último, tenemos aquí el enviar acta firmada. Vale, con eso tendríamos más o menos por encima todos los objetivos, todos los escenarios, qué acciones, percepciones se realizan en cada uno de ellos. Sí, digamos, la información de estos objetivos, estas percepciones, estas acciones, es lo que tendríamos la descripción de cada escenario. Vale, aparte de eso, tenemos que partir estos escenarios o de indicar dentro de cada escenario cuáles son los roles que vamos a hacer. Vale, podemos ir, por ejemplo, ahora a cada escenario. Y decidir roles, ¿no? Algo interno del sistema que es el que se encarga de hacer cada una de las actividades que corresponden a cada escenario. Es posible que ciertos escenarios pues, tengan roles comunes que simplemente hacen cosas distintas, pero bueno, pues, corresponden a las actividades que tiene el escenario o bueno, digamos que podemos tener simplemente a veces, si es muy sencillo, un único rol que haga la labor del sistema, toda la labor que corresponde al sistema. Vamos a insertar una página en medio. Ahora, el diagrama de roles. Vamos al siguiente. Vale, nos van a aparecer los roles que hayamos decidido, sí, con todas las percepciones. Fuera esto, fuera esto, fuera esto. Todas las percepciones y todos los objetivos que le corresponden. Aquí, digamos, para hacer las cosas un poco más sencillas, lo habitual es asignarle al rol solamente los objetivos que le tocan.
y no ponerle todos los subobjetivos, porque obviamente eso haría mucho más difícil de leer los diagramas. Por lo tanto, si un rol se encarga de todos los objetivos, bueno, le ponemos el objetivo padre que tenga ese escenario y con eso ya es suficiente. O si tenemos, digamos, una jerarquía realmente compleja de objetivos y, bueno, simplemente tenemos un par de roles que se encargan de los objetivos más generales, solo pondríamos esos objetivos generales asignados al rol. Vale, aquí, bueno, tenemos que inventar los nombres. En este caso, el primer escenario básicamente lo que hace es registrar que tiene que hacerse un examen y guardar la información para cuando haya que convocarse. Bueno, pues podemos llamar a este rol, por ejemplo, convocador de exámenes, que básicamente se encarga de registrar la información de qué cierto examen tiene que realizarse en cierta fecha y cuáles son los estudiantes que aparecerán en ese examen o que deberían hacer ese examen. Vale, de aquí salen las acciones, recibimos las percepciones y, bueno, para no complicar las cosas, vamos a esto de aquí debería poder seleccionarlo, ¿no? Sí, perfecto. Vale, y asignamos el objetivo principal del escenario. Por lo tanto, tendremos un rol que es el que se encarga de las cosas que tiene que hacer internamente el sistema. Aparte, digamos, de recibir de la FIB la información del examen y de decirle al profesor responsable, pues este es el examen que hay que realizar, ¿no? Pues digamos internamente, después esto nos aparecerá en el diseño detallado, aparecerán las acciones que corresponden, digamos, la parte del plan que corresponda a los objetivos que no corresponde solamente o no corresponde directamente a procesamiento de percepciones o a realización de acciones hacia el exterior. Digamos que eso nos aparece aquí, nos aparecerá después en el diseño detallado cuando hagamos los planes. Por ejemplo, aquí si hay que guardar en algún sitio la información de cuáles son los estudiantes y cuáles son cuál es la fecha de convocatoria del examen, pues eso lo hará internamente un plan o una parte de un plan dentro del sistema. Y aquí, digamos, toda esa información no la vamos a poner porque digamos que es parte interna del sistema y por lo tanto desde el exterior solo nos llegan percepciones, solo nos llegan acciones, hacemos una actividad que corresponde a pues, un conjunto de objetivos que se supone que dividen el problema que corresponde al plan en pues, problemas más sencillos, pero que en este caso hemos agrupado en un solo rol. Vale, aquí podríamos poner la descripción de qué es lo que hace este rol, ¿no? Que es parte, digamos, de la documentación, ¿no? Un rol encargado de registrar la información de un examen y notificar al responsable. Vale, una cosa que tenéis que pensar también es que el sistema no va a convocar, digamos, no solo está gestionando un examen, sino que estará gestionando N exámenes. Pues tendremos que pensar si ese rol es un único rol que se ejecuta en un solo agente y que, bueno, simplemente pues, a medida que van llegando las peticiones de la FIP de convocar exámenes, pues va registrándolo. O son N agentes, yo qué sé, pues en este caso igual no nos interesa solamente gestionar los exámenes de la FIP, sino gestionar los exámenes de todas las escuelas de la UPC, de todos digamos, de todas las posibles carreras que hay en la UPC. Pues en este caso, digamos, igual es muy complicado el tener solamente un agente que tenga solamente ese rol, sino que tenemos que replicarlo y hacer que haya pues eso, muchos roles concurrentes ejecutándose en agentes en el sistema. Pero digamos que eso ya nos aparece después cuando hagamos el diseño arquitectónico. O tendremos que decidir, ¿no?, si hay solamente un agente, o sea, la gente que tiene este rol, si solamente hay uno o si hay. Pero digamos que tenéis que empezar a pensar que como estamos trabajando en distribuido, ¿sí?, no estamos resolviendo solamente un examen, sino que podemos estar resolviendo N exámenes a la vez. Y bueno, a veces puede tener alguna implicación sobre qué es lo que hacen los roles o cómo dividir las cosas en roles. No es lo mismo ya, digamos, pensarlo para que después las cosas se ejecuten concurrentemente con múltiples copias o solamente con, bueno, básicamente solamente un examen. No es, digamos, un solo examen que gestionaremos, sino todos los exámenes, en este caso de la FIP, pero podrían ser, pues, la FIP podría ser cualquier otra escuela de la UPC.
Vale, vamos a tener ahora otro más, que sería, vamos a crear otra página más, new page, que sería la que, vamos a copiar esto. Vamos a copiar. Bueno, acabemos copiando solamente una de las opciones porque si no será muy complicado. Y esto me va a duplicar algunas cosas. Vale, este sería el segundo escenario en el que tenemos que publicar la convocatoria para que la gente se entere de que va a haber un examen, ¿sí? Y encontrar los profesores vigilantes. Vale, aquí podemos ver, digamos, que hay dos tareas relativamente diferentes, ¿no? Una cosa es que, bueno, toca que el examen se convoque, bueno, pues publicamos, lo decimos a la FEP, pues hay que publicar la convocatoria con tal información para que los estudiantes sepan, pues, cómo hay que hacer el examen. Pero luego hay que buscar profesores vigilantes, que obviamente es una cosa relativamente diferente de, pues, de simplemente decirle a la FIP, esta es la información de la convocatoria del examen. Por lo tanto, aquí podemos un poco ya ver que nos harán falta, por lo menos, si queremos hacer cosas sencillas o, digamos, roles que hagan cosas sencillas, tener dos roles. Uno que se encargue de la parte de publicar la convocatoria. Por ejemplo, vamos a llamar gestor convocatoria. Y otro que se encargue de reclutar profesores. Vamos a llamarlo gestor de vigilantes o cualquier cosa. Vigilantes. Bueno. Vale, por ejemplo. ¿No? Uno se encarga, pues, por ejemplo, de este objetivo de aquí. Vamos a quitar esto. Aquí, digamos que vamos a partir los objetivos en dos roles. El objetivo general, pues, digamos que no tiene sentido. Lo cumplirán, digamos, los objetivos. Lo cumplirá los dos roles a la vez cuando hagan su trabajo. Pero, digamos que un rol se encarga de un objetivo. El otro rol se va a encargar de los otros. Vamos a ponerle solamente el general y así no tenemos tantas cosas dentro del diagrama. Bueno, de hecho, el Prometheus no salen flechas, pero bueno, digamos que para ir cambiando de cosas con flechas y sin flechas he puesto flechas. Vale, el gestor de la convocatoria será el que se encargue de publicar la información que corresponda a la convocatoria del examen. Esto de aquí se puede separar. Sí, venga, lo enganchamos aquí. Bueno, queda enganchado donde no toca. Bueno, pues nada, vamos a poner para arriba. Aquí, vale, así queda apuntando el sitio que toca. Sí, es el que se encargará de hacer la publicación, es el que recibirá la percepción de la convocatoria. Bueno, no nos hace falta pues, responsable. Y es el que realizará la acción de pedirle al profesor responsable la convocatoria. A ver, tenemos dos opciones. Bueno, nos decidimos por la opción 2. Venga. Bueno, no, igual no es coherente luego con lo que vamos a hacer con... Bueno, digamos que deberíamos ser coherentes, obviamente, con las diferentes opciones que hemos decidido tener. ¿Sí? O el sistema tiene un evento que le permite saber cuándo tiene que realizarse un examen y por lo tanto se pone en marcha para que se convoque el examen, ¿sí? O es el profesor responsable, digamos, el que... no, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer... Sí, el sistema tiene un evento que le dice, una percepción que es un evento que le dice tiene que hacerse la convocatoria. Sí, el sistema asumimos que no sabe, lo único que sabe es la fecha, por lo tanto, si hay más información no tiene la posibilidad de generarla él de motu propio. ¿Sí? Y entonces lo que hace es pedirle al profesor responsable la información de la convocatoria. Sí, y esto tendría que ir al revés. Recibirá del profesor responsable una percepción con esa información. En este caso, digamos que en los roles
no hay, digamos que como es un diagrama, no hay ningún orden que indique de qué forma se hacen las cosas. Así que, digamos, uno pone aquí las cosas como más le parece. Si queréis, como he comentado, si en el escenario las cosas siguen un orden, pues podemos ordenarla en el escenario, si no, pues simplemente pues ya serán los planes cuando llegamos a diseño detallado los que decidan en qué orden se hacen las cosas. Vale, y luego el gestor de vigilantes es el que va a tener que preguntarle a los vigilantes pues cuándo están disponibles y gestionar, digamos, la información que reciba de los profesores vigilantes, simplemente. Esto va del rol a la acción. Esto va de fuera al rol. Y esto va del rol a la acción. Vale, como comentamos también, si el profesor responsable es el que se encarga al final de tomar la decisión de, bueno, pues quiénes son los que vigilan, pues nos haría falta aquí más percepciones y más acción, ¿no? Una que le pidiera al profesor responsable, pues estos son los disponibles, ¿cuál eliges? Y luego, pues la percepción diciendo, pues eso, quién es el que es elegido. Pero si el sistema, digamos, es capaz de, con la información que tiene, decidir quién debería vigilar, ¿no? Por el número de gente que hace falta para vigilar y, pues, cuántas veces ha vigilado cada profesor, pues simplemente el sistema ya se encargaría de hacer todo el trabajo. Vale, una cosa que no tendremos aquí y que nos aparecerá después en el diseño arquitectónico es quién pone en marcha el segundo rol, ¿no? El primer rol lo pone en marcha cuando el sistema le dice, pues es hora de que convoque el examen, ¿sí? Pero los vigilantes, obviamente, no hay una percepción que le diga, pues, hay que buscar vigilantes. Aquí podríamos tener diferentes opciones. O puede ser que esta percepción la reciban directamente los dos roles y, por lo tanto, se pongan en marcha a la vez, ¿no? Y eso hace que se publique la convocatoria, ¿no? Y que se busquen los vigilantes, o que haya un protocolo después, si es necesario, o un mensaje entre los dos roles, ¿no? Este de aquí le dicen, pues hay que convocar el examen, y este rol de aquí es el que se comunica con este de aquí para que se ponga en marcha y busque los vigilantes para ese profesor, para ese examen. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, aquí muchas veces depende de cuál sea la tecnología que tengamos por debajo, cómo de complicado sea hacer una u otra. Si tenemos tenemos que después usar algo que no permite que haya un evento que permita poner en marcha dos cosas a la vez y que, bueno, pues tiene que caer primero una cosa ejecutándose y luego que esa se coordine con la siguiente, pues bueno, lo haríamos directamente con un mensaje directo entre el rol que gestiona la convocatoria y después el rol que gestiona los vigilantes. Que podemos poner en marcha a la vez dos cosas con un evento, bueno, pues entonces pues hacemos que eso sea así y lo que tenemos ahora es lo que se haría. Pero bueno, digamos que en este momento podríamos hacer las dos selecciones y después volver y, digamos, cambiarlo dependiendo de cómo tengamos que implementar las cosas. Las dos, digamos, serían descripciones válidas de lo que ha de suceder en el escenario. Si después estos dos roles aparecen en agentes diferentes, bueno, pues igual lo más fácil es que haya un mensaje de un agente al otro indicando, bueno, pues yo me he puesto en marcha, ya he hecho lo que tenía que hacer o ahora te toca hacer tú lo que complementa, digamos, la parte que queda del escenario. Por lo tanto, aquí, digamos que podríamos tener o un evento que pondría en marcha los dos roles a la vez o el evento pone en marcha el primer rol, hace su trabajo y después le pasa un mensaje al otro y ese mensaje puede ser interno dentro del agente o puede ser externo, puede ser entre un agente u otro porque ahí después en el diseño arquitectónico hayamos decidido por partir estos dos roles en dos porque bueno, nos va bien o porque nos parece la manera más adecuada o cualquier, digamos, otro criterio que nos lleve a decidir que estos dos roles tienen que ejecutarse en sitios diferentes, ya sean programas diferentes, máquinas diferentes o lo que nos parezca bien. Digamos que igual, por ejemplo, la información de quién ha vigilado es algo que no debería acceder o no debería poder aparecer en el mismo ámbito que lo que gestiona la convocatoria, ¿no? Es una información privada y, por lo tanto, no hace falta o no debería poder tener, digamos, ningún contacto el otro rol que simplemente publica la fecha de convocatoria en el RACO de la FIP, ¿sí? No debería tener ningún contacto y eso nos permite decidir, nos hace decidir que sean dos agentes distintos, ¿no? Uno el que gestiona los vigilantes y otro el que gestiona las convocatorias, uno que tenga simplemente información de, pues, la información que le manda el responsable de qué es lo que aparece en la convocatoria, más
pues, información de todos los exámenes que tienen que realizarse, y otro que solamente se encarga de gestionar los vigilantes. Aquí también podríamos, bueno, digamos que eso ya es cosa de la rendición arquitectónica, pero también podría ser, depende, por ejemplo, del volumen de trabajo que tenga cada agente, ¿no? Es muy sencillo digamos, el publicar en el RACO la convocatoria, digamos que es, pues eso, le mandamos la información, lo publica y ya está, y si hay 5.000 profesores responsables pidiendo que se publique, pues no habría demasiado problema. Sí, pero en el otro el funcionamiento es ligeramente diferente. Tiene que mirar quiénes son los disponibles por cada asignatura, mandarle una acción a esos profesores responsables y esperar. Seguramente la respuesta no será inmediata, cosa que sí que le sucederá al gestor de la convocatoria, ¿no? Pide la información, le llega y la publica. El otro tendrá que quedar esperando a todos los actores externos, que son profesores responsables, a que le respondan. ¿Sí? Eso, digamos, si no lo hacemos más complicado y estamos dándole la tabarra a los profesores que pueden vigilar para ver si nos responden, ¿sí? Y luego pues, hacer la elección y tomar la decisión él o pedírsela al profesor responsable. Eso puede hacer, digamos, que ya que las tareas son ligeramente diferentes y la forma de trabajar sea ligeramente diferente, nos tenga más sentido tener, pues eso, 2 agentes, uno por cada rol, que en lugar de pues, un agente que lo incluya todo. Bueno, luego tenemos el siguiente, que es, bueno, una vez está el examen hecho, tenemos que decirle a los correctores, pues ya es hora de corregir y estos son los estudiantes que te tocan. ¿Veis? Perfecto. Vamos a copiar todo esto. Bueno, de hecho podemos copiar solamente esto de aquí. No. Ahora. Bueno, os podéis imaginar que este escenario hace cosas suficientemente sencillas como para que no haga falta tener muchos roles. Sí. Con un rol nos debería ser suficiente. Esto lo podemos quitar también. Y lo único que tiene que hacer es encargarle a los profesores correctores, pues eso, cuáles son los exámenes que le tocan, o decirle que los exámenes ya están disponibles. Y bueno, pues digamos que a partir de ahí los profesores correctores harán su trabajo. Vale, podemos llamar no sé, el procesador de la corrección. Me parece que ya lo he dicho alguna otra vez, pero digamos que si no se os ocurre un nombre así adecuado o no tiene un nombre adecuado, el rol que queréis utilizar para algún escenario, ¿no? Pues siempre podéis poner procesador o gestor o alguna cosa por el estilo, bueno, que digamos le dé un nombre que identifique a un agente, no algo, digamos que personalice el rol, pero bueno, digamos que si no tiene un nombre así específico, no aquí, por ejemplo, pues es un poco difícil darle un nombre a este rol. Bueno, ponemos procesador y con eso ya tenemos un nombre que nos resuelve la tarea. Bueno, lo hemos puesto se me ha olvidado. En el otro, sí, aquí podríamos poner, digamos, la descripción de cada uno de los roles. El gestor lo que haría sería convocar el examen publicando los datos de la convocatoria. El otro rol se encarga básicamente de gestionar la elección de vigilantes del examen. Vale, básicamente hacen esto. Y este de aquí, bueno, pues básicamente lo que va a hacer es pasar la información necesaria para iniciar la corrección de un examen. Muy bien. Vale, lo más complicado es el escenario 4, obviamente, porque tenemos, bueno, 3 subescenarios que hacen cosas, bueno, a veces parecidas, a veces distintas.
Vale, primero, básicamente lo que tenemos es que conseguir las notas, ¿sí? Comunicándonos con los profesores responsables y una vez tenemos las notas, mandar a la FIP unas notas provisionales. Digamos que no serían notas oficiales, simplemente pues es el resultado de haber hecho una primera corrección de los exámenes. Vale, podemos, aquí, igual que antes, teníamos diferentes opciones. Bueno, podemos ir por la opción, vamos a primero crear una página nueva. Escoger la opción en la que el profesor responsable hace alguna cosa. Vale, no nos hacen falta los actores. No nos va a hacer falta el sistema. Vamos a quitarlo todo. Fuera, fuera, fuera. Vale, y luego tenemos los objetivos. Muy bien. Vale, aquí podemos ver que tenemos, digamos, dos cosas distintas, ¿no? Una, digamos, una serie de actividades que lo que se encargan es de conseguir las notas y luego otra que se encarga, pues, que las notas salgan publicadas en la FIP. Podríamos pensarlo, digamos, todo como un rol, pero bueno, digamos que publicar las notas no tiene nada que ver con ir persiguiendo a los profesores para conseguir las notas. Podríamos, digamos, separarlo como algo diferente que, pues eso, perseguir a los profesores y juntar todas las notas de los profesores en una lista de notas que después podamos publicar. Vale, podemos tener un rol que podemos llamar corrector de exámenes. Bueno, es el que se encarga básicamente de conseguir la corrección. Vamos a aprovechar estas flechas. Esto podemos quitar. Va reclamando las notas, las va obteniendo. Y si le dejamos que el profesor responsable... No, bueno, no estoy aquí. No. Bueno, vamos a poner el segundo rol y cambiamos la flecha. No sé qué he hecho. Ahora, venga. Vale, y el segundo rol que sería básicamente el publicador de notas, ¿no? Que se encarga de, una vez que las notas ya están elaboradas, mandárselas a la FIP y decirle, bueno, pues estas son las notas para que la gente se entere de que están. Publicador de notas. Muy bien. Vale, el primer rol, habíamos dicho que el profesor responsable hacía cosas, por lo tanto tendríamos del profesor responsable fuera. Nuestra percepción, ¿dónde estás? Ahora. Una percepción que le permite al corrector de exámenes ponerse en marcha, ¿no? Al buscar las correcciones. Aquí podríamos tener que esta acción saliera de este rol, ¿no? Una vez ya están las notas disponibles, pues que le dijera el sistema este rol, el corrector de exámenes, al profesor responsable, ya están disponibles, y que la percepción que tenemos del profesor nos llegue a este segundo rol, que es el que se encarga de hacer la publicación de las notas. Vale. O podríamos hacer, digamos, esta sería una opción, la segunda opción sería que una vez el corrector de exámenes tiene todas las notas, ¿sí?, se coordinara con el publicador de notas para que pidiera permiso al responsable para publicarlas, el responsable dijera públicalas y el sistema las publica. Sí, podría ser la segunda opción. Aquí digamos que esta acción de aquí puede ser básicamente el final del corrector de exámenes o puede ser el principio del publicador de notas, pero en algún momento tiene que haber algún tipo de coordinación si lo hacemos así. Si no, digamos que al poner la acción en el corrector de exámenes, ¿sí?, ya es esta percepción la que le dice al publicador de notas que ya puede publicarlas. Si la tenemos aquí abajo, digamos que el publicador de notas no sabe
o no podrá ponerse en marcha hasta que alguien le diga que se puede poner en marcha. En este caso tendría que haber en este caso si estuviera el mismo agente, tendría que haber un mensaje interno dentro de los planes que hiciéramos, un plan, los planes que implementa el corredor de exámenes tendrían que pasarle algún mensaje al plan que implementa el publicador de notas para que sepa que tiene que pedirle al responsable permiso para publicar las notas. Vale, si lo dejamos aquí, digamos que ese mensaje ya no sería necesario. Digamos, no hace falta ninguna coordinación porque ya es, digamos, el actor externo, en este caso el profesor responsable, que hace, entre comillas, de coordinador. Se coordina a través del actor externo porque el actor externo, digamos, que en algún momento va a decirle que puede publicar las notas y, por lo tanto, esa percepción es el que pone en marcha el segundo rol. En este caso, como hemos partido en dos este rol, el reclamar notas nos vendría como objetivo, el integrar notas. No había duplicado esto. El integrar notas sería otro objetivo que tiene este rol. Bueno. También lo había duplicado. Bueno, este aquí lo vamos a quitar porque es el objetivo general. Y este objetivo de publicar notas provisionales sería el objetivo de este rol de aquí. Y todo esto también está duplicado. Muy bien. Vale, obviamente si lo hiciéramos todo en un solo rol, pues no tendríamos más que pues eso, poner todas las cosas apuntando o saliendo del mismo rol. Bueno. Este primer rol, su cometido sería obtener notas provisionales. El segundo, pues obviamente el nombre que tiene el rol sería básicamente publicar notas provisionales. Vale, en el siguiente escenario tenemos una cosa parecida. En este caso, digamos que tenemos también que obtener notas, las tenemos que reclamar los profesores, ¿sí? Por lo tanto, es parecido al rol que teníamos antes. Sí, el rol corrector de exámenes podría también hacer el mismo rol, podría añadiendo, digamos, los objetivos adicionales que tenemos en el segundo escenario y las percepciones o acciones que nos hacen falta, podríamos ponérsela a este rol, o podríamos crear un rol específico solamente para las revisiones. El publicar las notas una vez están revisadas, pues sería muy parecido a lo que hace el publicador de notas. Por lo tanto, digamos que podríamos aprovechar estos mismos roles en una parte del escenario se encargan de obtener las primeras notas y publicarlas, y en el segundo, digamos, que obtienen las sucesivas revisiones de esas notas y se encarga también de publicarlas. Por lo tanto, es muy parecido a lo que estamos haciendo en los dos subescenarios. ¿Merece la pena, digamos, tener dos roles o tener solamente, digamos, dividir esto o distinguir si el rol hace las cosas por primera vez o los hace por segunda vez? Bueno, dependiendo, digamos, al final, objetivos internos que puedan tener los dos roles. Sí, en este caso podríamos, no sé, pensar que es diferente perseguir a los profesores correctores para obtener las notas, ¿sí? Que pasarle las revisiones a los profesores y esperar a que se obtengan las revisiones de los exámenes. Y que, bueno, digamos que las partes de los planes que hay internas pueden ser diferentes. O podemos, digamos, tener el mismo rol e internamente después, cuando lleguemos al diseño detallado, tener, pues esos dos planes que seguramente compartirán muchas cosas, pero que dependiendo de en qué estado estemos, pues hacen unos pasos o se coordinan, digamos, unos subplanes de una manera o se coordinan de otra manera para hacer las otras labores. Tampoco, digamos, es un problema partirlo esto en roles más pequeños. Aquí, digamos, si lo partimos en dos roles diferentes, quedaría más explícito que después tendremos que hacer dos conjuntos de planes o dos planes que quizás son parecidos, pero que tienen que hacer algún paso diferente en la resolución del rol que al final acaban haciendo. Bueno, vamos a copiar todo esto. Bueno.
explicar algunas cosas. No, bueno. Vale, tendremos un rol. Sí, si va a ser el mismo, podemos poner, digamos, el mismo nombre que antes, el corrector de exámenes. De hecho, no está corrigiendo, está, digamos, revisando. Pero digamos que en exámenes, en esencia hace lo mismo. Básicamente está juntando diferentes notas para conseguir un fichero de notas que al final después pueda pasarle al que publica las notas. Tenemos algunas interacciones diferentes. En este caso, bueno, nos lo cargamos y así desaparece el problema. Tendremos que recibir y procesar las peticiones de los estudiantes. ¿Sí? Recibiremos la percepción, que es la que inicia el trabajo que hace este escenario, que viene el profesor responsable, que inicia el periodo de reclamaciones. Sí, básicamente, digamos, las percepciones que recibimos de los estudiantes con las reclamaciones es lo que hace un poco diferente este rol. Sí. Le preguntamos al profesor corrector, esto es lo que tienes que revisar, me lo revisas, ¿sí? Y recibimos la información que corresponde a las notas revisadas, que es básicamente lo que teníamos antes, o muy parecido a lo que teníamos aquí, ¿no? Reclamamos las notas y recibimos las notas de los profesores. Pues aquí, en lugar de pedirle dame las notas porque no las tenemos, le decimos esta nota hay que cambiarla o tienes que mirarte si hay que cambiar esta nota, y recibimos las notas revisadas. De hecho, la percepción de notas revisadas no debía ser diferente de la percepción de notas. Digamos, aquí depende de cómo al final hagamos las cosas técnicamente, pero bueno, digamos que el mensaje o la percepción o la acción que recibamos será, pues eso, una lista de personas con notas. No hay mayor diferencia, no será más grande o más pequeña. La primera vez serán todos, después pueden ser solamente unas cuantas. Pero digamos que en esencia las cosas serán parecidas. Por lo tanto, digamos que la mayor diferencia de lo que haces, de lo que pone en marcha este rol y lo que hace y lo que internamente tiene que hacer ese rol es, pues eso, las reclamaciones que recibimos de los estudiantes. Y luego tenemos la publicación de notas. Publicador. Me parece que lo he llamado así. Es casi la hora. El publicador de notas, efectivamente. Bueno, pues en este caso se dedica a publicar notas. Sí, aquí no lo pusimos en el escenario, pero bueno, digamos que puede ser que tenga que pedir permiso a nuestro profesor responsable, que es, digamos, el que decide si están ya preparadas para ser publicadas las notas o no. O, digamos, asumimos que una vez están las reclamaciones, ¿no? Ya que nos han dado permiso antes para poder publicar las notas y las revisiones están, digamos, preparadas, pues simplemente las vamos publicando a medida que las tengamos, o simplemente esperamos a tenerlas, que se acabe el periodo de reclamaciones y las publicamos todas al final una vez tengamos todas las reclamaciones resueltas. Vale, este de aquí tendrá este objetivo, este de aquí tendrá estos objetivos de aquí. Vale, esto si lo hiciéramos en el Prometheus, obviamente pues tendríamos que, si estos dos roles son los mismos que los otros dos roles, bueno, pues saldría de ahí todo. No serían roles diferentes. Si el de corrector de exámenes lo decidimos que sea diferente y sea revisor de exámenes, pues entonces tendríamos pues, un rol diferente que tendría pues, las acciones y las percepciones que le corresponderían. Vale, si son los mismos, obviamente la descripción de los roles, de lo que hacen los roles, es la misma que hemos hecho antes. Vale, y este último, bueno, sencillamente lo que va a hacer es mandarle las notas a la FIP. En este caso ya no son las notas provisionales, es, digamos, una cosa más oficial. Tenemos las notas ya bien, por lo tanto, las ponemos en un formato bonito y las pasamos a la FIP para que las guarde y las, digamos, publique oficialmente las notas. Todas las notas previas, digamos, la publicación es, digamos, no oficial, la que sale ahora con la que mandamos a la FIP serían, digamos, las notas ya finales. No hay, digamos, más posibilidad de cambiarlas
salvo que alguna cosa obviamente esté mal por alguna razón no responsabilidad del sistema. Bueno, vamos a copiar esto. Vale, en este caso podemos imaginarnos que tampoco hay muchas cosas complicadas que hacer aquí, por lo tanto, con un rol deberíamos tener suficiente. En este caso, lo que hace el sistema, básicamente, es, ya acabó el periodo de notas, hemos publicado las notas provisionales finales, pues ahora pues lo que toca es pasarle a la FIB las notas finales. Vale, en este caso vamos a llamarlo esto entregador de notas. Entregador, vamos a llamarlo de actas. Vale, la FIB nos puede decir que hay alguna cosa fea en el fichero, corregimos las cosas feas y si el profesor responsable tiene que intervenir en toda la decisión, pues entonces tenemos estas percepciones y estas acciones. Lo que pondría en marcha en este caso, si el profesor responsable tiene alguna responsabilidad, lo que pondría en marcha este rol sería, pues es la percepción que tenemos del profesor responsable. Si no, pues tendría que haber alguna comunicación interna entre el último rol que ha publicado las notas provisionales para decirle, ya están publicadas las últimas notas provisionales y pues ya puedes poner en marcha el proceso de confeccionar las actas y enviarlas. O, bueno, pues puede ser que después del periodo de revisiones pasen un día, por ejemplo, por si pasa alguna cosa nueva, y pues que haya otro evento el que ponga en marcha, pues es un día después de la publicación de las notas finales, el enviar las actas a la FIB. En este caso, este rol básicamente lo que hace es ahora entregar. Bueno, ahora ¿por qué haces esto? Vale, no sé qué narices he hecho mal. Ahora, entregar y corregir notas finales. No, básicamente asegurarse de que las notas finales sean realmente correctas. Vale, y este último escenario tampoco es que tenga mucho de complicado. Sí, tendríamos, pues eso, un rol que básicamente se va a encargar de hacer la parte de firmar las actas, o digamos de confirmar el confirmador de actas. Bueno, comemos esto de aquí. Copiamos esto de aquí. No. Ahora. En este caso, el rol lo que va a hacer básicamente es comprobar y firmar. Comprobar y firmar las actas. Vale, con eso tendríamos, digamos, los roles que corresponden a todos los escenarios. Obviamente podríamos, digamos, hacerlo más complicado y partirlos en roles más pequeños, pero bueno, digamos que dada la complejidad que tienen algunos de estos escenarios, pues digamos no merece la pena hacerlos más pequeños. Muchas veces pues simplemente tenemos roles suficientemente sencillos como para saber que después los acabaremos agrupando, por ejemplo, en un agente y bueno, digamos que no hace falta partirlos más. Si tenemos ciertas dudas sobre si cierta funcionalidad puede digamos, en el mismo agente después o podría interesarnos distribuirlo, pues igual merece la pena ser un poco más, digamos, refinar un poco más y hacer roles más sencillos. La idea es tener roles suficientemente sencillos como para que después nosotros podamos tener diferentes opciones y que podamos tomar diferentes decisiones a la hora de agrupar o no agrupar
estos roles en agentes específicos. Si vamos a distribuir, o si queremos distribuir las funcionalidades, cuantos más, digamos, opciones tengamos, pues mejor. Podremos tomar, digamos, diferentes decisiones o podemos sopesar si ciertos roles pueden ir juntos o separados, si realmente los hemos separado nosotros en el diseño. Si los hemos juntado todos, obviamente después no tenemos ninguna opción a la hora de hacer la distribución. Por eso, digamos que es importante insistir que en principio los roles deberían ser cosas relativamente sencillas como para que después podamos nosotros decidir si van juntas o si queremos distribuirlas en agentes distintos. Bueno, nos quedamos el último día haciendo el problema 5. Sí, lo habíamos hecho casi todo el diseño, me parece que todo el diseño, sí. He añadido algunas cosas a lo que hicimos el último día, un poco para que tengáis, bueno, pues alternativas posibles que también podríamos pensar a la hora de hacer el análisis. Sí, por ejemplo, en el escenario 3, sí, el escenario 3 es el escenario en el que el examen ya se ha realizado y se informa a los profesores correctores de que, bueno, pues que ahí tienen la lista de estudiantes y que se tienen que poner a corregir. ¿Sí? Una posibilidad, ¿sí? Una cosa que podríamos pensar, por ejemplo, esta sería la opción que hicimos, ¿sí? Digamos que aquí podríamos asumir pues, que hay un rol dentro del sistema que más o menos centraliza la gestión de pues, cómo informar o dar la información a los profesores correctores. Una cosa que podríamos pensar es que nos gustaría descentralizar lo más posible el sistema y podríamos desacoplar, digamos, repartir los exámenes, por ejemplo, decidir quién es el que corrige qué, de pues informarle al profesor de que le tocan a corregir ciertos exámenes y darle la lista de exámenes, ¿no? En este caso, digamos, tenemos como un rol en el que hacemos toda la parte, digamos, de informarle al profesor, estos son tus exámenes y esto es, no tienes que recogerlos no sé dónde y esto es la lista de estudiantes y este día tienes que dar los exámenes corregidos. Podríamos partirlo en dos roles, ¿sí? De manera que uno, digamos, hiciera el reparto de los exámenes, ya, digamos, a petición del profesor responsable de la asignatura, ¿sí? Y que hubiera alguna comunicación, digamos, dentro de la arquitectura, ¿sí? Que le diera información a otro rol diciendo, bueno, pues ahora tienes que avisar al profesor, a los profesores correctores o al profesor corrector X de que tiene que corregir, ¿sí? Imaginando, por ejemplo, que esto lo podríamos, yo qué sé, luego implementar como una aplicación móvil, o tenemos, digamos, aplicación móvil asociada, digamos, al sistema, en el que, bueno, pues dentro de la aplicación móvil tenemos parte de la funcionalidad del sistema y esa funcionalidad, por ejemplo, podría incluir este avisador de la corrección. El avisador de corrección simplemente lo que hace es, bueno, pues el sistema le avisa, esta es la lista de exámenes, esta es la fecha en la que tienen que estar los exámenes corregidos, ¿no? Cuando el profesor entre en la aplicación móvil que tiene, pues le avisas, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer durante estos días y lo tienes que entregar en tal fecha, por ejemplo. De manera que podríamos tener, digamos, estos dos roles, por ejemplo, en partes diferentes del sistema, ¿no? Una parte más o menos centralizada, que es la que recibe, yo que sé, del profesor responsable de la información y que, bueno, simplemente tiene toda la información que le corresponde a lo que hace falta para gestionar la asignatura, y luego partes, digamos, descentralizadas, donde tendríamos, pues en este caso, lo que podríamos después implementarlo, asignarlo a agentes, un agente, digamos, que está múltiples veces, que correspondería, pues, esa aplicación móvil que tendrían los profesores, que un poco gestionaría la cosa particular que le toca a cada profesor, por ejemplo. ¿No? En este caso, digamos, la parte, digamos, más interna del sistema, la que no está en la aplicación móvil, sería la que tendría la información y luego, pues, la formación local la tendría esa aplicación móvil. Podría ser, digamos, ser dos opciones. En la otra, digamos, que tendríamos que más o menos centralizarla todo. De alguna manera, los profesores correctores recibirían la información, ¿no? Pues yo qué sé, escribe un correo con la lista de estudiantes y la fecha, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Luego aquí, digamos, que podríamos, pensando después igual, pues, que querríamos distribuirlo lo más posible, podríamos, pues eso, también distribuir parte de esta funcionalidad si lo tenemos separado. Digamos que siempre, cuando pensamos los roles, cuanto más los separemos aquí o cuantos más pequeños sean los roles, ¿sí? Más fácil después nos va a ser distribuirlos si es necesario. Si nuestro objetivo o la tecnología que tenemos, la forma de implementar que vamos a utilizar, nos permite esa distribución. Si están, digamos, separados los roles, los podremos distribuir. Si están juntos, obviamente, pues no tendremos esa posibilidad porque nos hemos quitado esa posibilidad a la hora de decidir los roles. También he tocado aquí el 4.2. Sí, el 4.2, dependiendo de cómo repartamos
la información o después las responsabilidades, podríamos, digamos, tener dos opciones diferentes. El 4.2 es en el que hacemos las revisiones de los exámenes, ¿no? Recibimos reclamaciones y las reclamaciones, digamos, son pasadas a los profesores correctores para que las revisen y después nos den las notas tocadas si es que hay algún cambio. Habíamos hecho este reparto de roles, ¿sí? Dependiendo de qué le asignemos o qué, digamos, capacidades le asignemos después a cada roles o que, digamos, asumamos que hacen exactamente cada de esos roles, podríamos hacer el reparto como lo hicimos originalmente, en el que básicamente el rol de corrector de exámenes es el que se encarga absolutamente de todo y luego después el publicador pues hará la publicación de notas. Aquí también me parece que comentamos que si el publicador no las podría pedirle permiso o igual tiene que esperar a que el profesor responsable mande una percepción para que publique las notas. Sí, pero el publicador de notas básicamente lo único que hace es pues el corrector de exámenes en algún momento internamente a través de la arquitectura le indica al publicar de notas bueno, pues que ya hay, digamos, una serie de exámenes revisados o ya están todos los exámenes revisados y que puede publicar las notas o que las notas, digamos, ya están y que por lo tanto bueno, las puede pasar a que se publiquen como notas definitivas, por ejemplo. Otra posibilidad es que digamos, el publicador sea en este caso el responsable, ¿no? En este caso, el corrector de exámenes lo único que hace es recibir las notas de los profesores correctores. Sí, aquí también podríamos pensar, digamos, en esa distribución local en el que pues, el profesor corrector en su aplicación móvil, por ejemplo, tiene este rol y pues simplemente le va indicando, pues ahora tienes esta revisión. Le pone la revisión en la aplicación móvil y después pues esa información pasaría al sistema. Digamos que sería el publicador de notas el que se encargaría básicamente de la integración de toda la información de las revisiones. Y el corrector de exámenes únicamente tendría el rol pues, de ir avisando al profesor corrector, pues tienes esta revisión, me la revisas, le pasamos la revisión al rol y internamente esa información fluiría desde el publicador de notas al corrector de exámenes. Y en este caso, el publicador de notas sería también el que se encargaría de recibir las reclamaciones. Digamos que en este caso, digamos, pasaríamos del peso de todo el trabajo del corrector de exámenes a la hora del publicador de notas. Podríamos, digamos, tener estas dos ideas. Si, digamos, tenemos también cierta idea después de cómo queremos o cuánto queremos distribuir las cosas o si ciertos roles podrían deberían ser más ligeros o más pesados, podremos también con eso decidir a dónde asignamos estas percepciones o estas acciones. ¿Sí? Esto lo podríamos decidir, digamos, en tiempo de análisis o después, a medida que vamos pasando al diseño arquitectónico, sabiendo después, cuando lleguemos al diseño detallado, cómo vamos a querer implementar las cosas, pues igual tendríamos que volver hacia atrás y revisar, dependiendo de qué decisiones tomemos más adelante, revisar algunas cosas de estas del análisis, ¿no? Digamos que si ya sabemos que vamos a tener una aplicación móvil que va a gestionar cada profesor o va a tener cada profesor específico y vamos a gestionar una parte o vamos a darle ciertas responsabilidades a la aplicación móvil, pues igual pues ya directamente aquí podemos hacer el análisis para que tengamos esos pequeños elementos que van a aparecer en la aplicación móvil. Si lo decidimos después o más o menos a medida que vamos desarrollando el diseño arquitectónico y diseño detallado, vemos que eso puede ser una posibilidad que nos gusta más que lo que hemos decidido antes, pues simplemente podemos volver hacia atrás y cambiar, digamos, las cosas de donde salen básicamente para saber exactamente qué responsabilidades le asignamos al sistema y de dónde salen y por dónde llegan las cosas que les hemos asignado a los roles. Vale, digamos que ninguna de las dos, digamos, sería mala o buena. Digamos que aquí dependería un poco pues, de qué decisiones quisiéramos tomar. Con una tenemos pues, más responsabilidades en uno de los roles, con otra tendríamos más responsabilidades en el otro rol y obviamente cambiaría un poco su descripción, obviamente, porque hacen cosas diferentes dependiendo de cómo asignamos las responsabilidades a cada rol. Bueno, esto de aquí no lo he tocado, me parece que no había tocado ninguna cosa más. Vale, sí. Vale, ahora pasaríamos a hacer el diseño arquitectónico. Sí, el diseño arquitectónico básicamente tenemos que hacer 3 diagramas, ¿sí? Uno en el que decidimos cuáles son las fuentes de datos que tiene cada uno de los roles, básicamente la información con la que trabajan. Ahí podemos tener fuentes de datos que correspondan básicamente al estado, que es la información que guarda el rol para hacer su funcionamiento, o fuentes de datos, digamos, externas, ficheros, bases de datos, lo que sea, que producen o toman para poder hacer lo que sea. Digamos que no tenemos que recibir solamente información externa que guardemos en un fichero o una base de datos, también podemos añadir información que corresponda, que aquí obviamente depende del problema, información que corresponda a estructuras de datos internas que tiene el rol para hacer lo que tiene que hacer.
Vale, aquí he utilizado los roles que hemos hecho digamos, en la solución que fuimos hablando, pero si añadimos, digamos, o partimos algunos de los escenarios con otros roles o asignamos diferentes capacidades a cada los roles, pues obviamente aquí algunas cosas cambiarán. Bueno, podemos ir uno por uno. Sí, el primero que nos sale es el convocador de exámenes. El convocador de exámenes, si recordáis, lo que hace básicamente es recibir de la FIB la información de cuál es el examen que tenemos cuáles son los exámenes. Digamos que en este caso, obviamente, supondríamos que este rol en el sistema puede estar, digamos, funcionando continuamente y simplemente la FIB va diciendo, pues ahora me convoca hasta el examen, ahora me convoca hasta el examen, o pues, podríamos asumir que yo que sé, a principio de cuatrimestre, pues simplemente la FIB le vuelca aquí la información de todos los exámenes que hay que convocar y simplemente pues a partir de ahí ya eso se guarda y el convocador de exámenes desaparece entre, digamos, de cuatrimestre a cuatrimestre, solo funciona una vez por cuatrimestre. Y aquí tendríamos, pues eso, la información correspondería a los exámenes del cuatrimestre. Vale, que correspondería básicamente a las fechas, ¿sí? Y tendríamos la información de cuáles son los estudiantes que corresponden a cada examen. Estudiantes. Bueno, aquí dependería también si vamos a asumir que ciertos roles, digamos, solo aparecen una vez, sí, pues que toda la información correspondiente, por ejemplo, a los exámenes y a los estudiantes, estaría guardada adecuadamente pues, en su base de datos, ¿no? Diciendo, pues, la asignatura tal tiene tales estudiantes, la asignatura tal se tiene que convocar en tal fecha. O si, digamos, podemos asumir, y luego lo podemos decir después cuando agrupemos en agentes, si el rol va a estar múltiples veces, bueno, pues aquí tendríamos pues, una copia específica de lo que necesita el rol específico que tiene que usar esos datos, ¿no? Pues, no sé, como comentaba antes de si bueno, podríamos tener, no sé, asumir, yo que sé, que el sistema no solo gestiona la FIB, sino gestiona muchas diferentes escuelas, ¿no? Y tendríamos un convocador de exámenes, por ejemplo, asumimos que tenemos un convocador de exámenes por cada escuela, porque cada una, digamos, pone los exámenes cuando salgan las narices. Bueno, pues igual tendríamos los exámenes de cuatrimestre, los de los estudiantes, pero habría algún tipo de, digamos, de clave que correspondería al rol específico que está ejecutándose para el actor con el que trabaja. Vale, aparte de esto, digamos que también el convocador de exámenes tiene que saber a quién tiene que decirle, pues tal examen tiene que convocarse en tal fecha, o tendríamos algún tipo de fuente de datos que fueran los profesores responsables. Profesores responsables. Básicamente la información que le permite al sistema después contactar con el profesor responsable. Digamos que lo que hacía este rol básicamente era recibir la percepción de la FIB y mandarle al profesor responsable la información de pues, tal examen tiene que convocarse en tal fecha. Si es que, digamos, le dábamos, si no le dábamos, digamos, capacidad absoluta al rol y simplemente el profesor responsable no se entera hasta que no tiene que firmar las notas, por ejemplo. Vale, luego lo siguiente que tenemos que hacer era convocar el examen. Sí, bueno, teníamos, digamos, el siguiente escenario, teníamos dos cosas, que era el convocar el examen y el buscar los vigilantes. Sí, aquí también dependerá cómo asignemos las fuentes de datos a los roles, dependerá si queremos encapsular la información entre roles, ¿no? Aquí también dependerá, digamos, de qué información tenga y lo sensible que sea y si nos hace falta, digamos, separarla entre los diferentes roles por alguna razón específica, ¿sí? Muchas veces, digamos, dependiendo también después de cómo lo distribuimos en agentes, no es conveniente que todo el mundo tenga acceso a una fuente de datos, ¿no? Hay, pues, peleándose por quién escribe y quién lee. Si la fuente de datos, digamos que solo la escribe uno y la leen muchos, pues igual no sería tan problemático. Pero si queremos, digamos, tener cierto control, necesitamos cierto control sobre cierta fuente de datos, pues igual pues es más fácil que después tengamos mensajes entre roles y que el rol, digamos, que es el dueño de cierta base de datos, no permita que otros accedan directamente, sino que tengan que comunicarse con el rol para obtener la información que necesitan. Aquí, bueno, podemos hacer diferentes cosas dependiendo de lo sensible que consideremos que es cierta información. Sobre todo si vamos a distribuir la información, bueno, pues igual nos interesa que solamente ciertos roles que están en cierto elemento, en cierta parte de nuestro sistema, tengan acceso a cierta información y que los demás posiblemente tengan que
pasar a través de ese rol para poder acceder a la información. Vale, aquí por ejemplo, bueno, el gestor de la convocatoria básicamente lo que tiene que saber es pues cuál es el examen que tiene que gestionar. Vamos a ver, cuánto debería por lo menos saber tener algún tipo de acceso a la fuente de datos de los exámenes. Sí, en principio, bueno, aquí ya dependerá de si le decidimos informar al profesor responsable de que se va a convocar el examen o no, o si nos hace falta preguntarle en cuanto tengamos que decidir los vigilantes, pues si esos vigilantes son los que quiere o no. Sí, necesitamos también información de quién es el profesor responsable que corresponde a cada examen. Sí. La gestión de vigilantes requiere saber quién puede vigilar, ¿no? Pues aquí podemos poner profesores vigilantes. Profesores vigilantes. Sí, esto lo podrá leer y lo podrá escribir. Sí, en principio asumimos que la información de quién ha acabado vigilando. Me preguntáis que si el sentido de las flechas no importa. Sí, en el diagrama de acoplamiento entre datos y roles, sí, la flecha indica quién escribe y quién lee. ¿Sí? Si la flecha va del rol a la fuente de datos, es que la escribe. ¿Sí? Si va de la fuente de datos al rol, es que la está leyendo. Por lo tanto, sí que tiene importancia en qué sentido van las flechas. Muy bien. A ver, que no me deje nada porque son muchas flechas y muchas cosas y es fácil dejarse cosas. Sí, el gestor de vigilantes tendrá que saber quiénes son los vigilantes. Sí, aquí digamos que podemos ser un poco más detallados o ser, digamos, un poco menos. Sí, podemos asumir que, no sé, la fuente de datos de los vigilantes va a ser una base de fuente de datos de profesores, de todos los profesores que hay, y podemos tener información de qué asignaturas son, por ejemplo, cuántas veces han vigilado y esas cosas. Sí. Si no, pues podríamos tener una fuente de datos para los profesores de la asignatura, que después nos va a hacer falta, y luego otra para los profesores vigilantes donde guardamos quién es el que vigila o quién no es el que vigila. Aquí ya depende si queremos separar cosas o nos hace falta separar cosas porque tengamos los roles en agentes distintos y que simplemente no queramos compartir cierta información porque podamos partirla en dos y cada rol, cada agente se queda con una parte, o si es, digamos, el mismo agente, pues igual teniendo todo dentro del mismo sitio, pues igual no es suficiente. Vale, lo que sí que es importante o que sí que podría ser importante es aquí explicitar lo máximo posible qué información hay, tanto o en la fuente de datos, ¿no? Pues las profesores vigilantes, o podemos seguir simplemente profesores y detallamos en la documentación aquí información sobre quién vigila, quiénes son los profesores de la asignatura, quién corrige, quién no sé qué, quién no sé cuántos. O si no queremos, digamos, poner todo en la parrafada dentro de la fuente de datos, pues podemos separarlo en fuentes de datos distintas, que luego podemos juntar si queremos. Podemos hacerlo de las dos maneras. Vale, el gestor de la convocatoria necesita saber qué exámenes se hacen para comunicarse para decidir cuándo hay que avisar al profesor responsable, quién es el profesor responsable. El gestor de vigilantes tendrá que saber quién puede vigilar, sí, y podemos asumir que el gestor de vigilantes, una vez ha recibido la respuesta de quiénes son los profesores que son capaces de vigilar, puede guardar ahí la información de a quién ha asignado la vigilancia. Y actualizar, por ejemplo, la información o la fuente de datos de quiénes han vigilado exámenes, por ejemplo. Si consideramos que son dos cosas separadas, ¿no? Quiénes son los vigilantes y nos guardamos la información específica de quién ha vigilado un examen, pues igual deberíamos separarlo o tener dos fuentes de examen, dos fuentes de datos distintas. Vale, luego estaríamos, creo que no me dejo nada, sí, luego tendríamos la parte de corrección de exámenes. La parte de corrección de exámenes, aquí nos debería, bueno, tenemos una información que nos permitirá guardar la información de a quién asignamos a qué estudiantes asignamos a cada corrector, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, que está en la fuente de datos de estudiantes, pero no tendría por qué. Podríamos tener, digamos, compartimentada la información de la gestión de la asignatura con la información de los estudiantes, ¿no? Y de alguna manera, pues,
corrector de exámenes igual pues es capaz de leer la información de cuáles son los estudiantes de la asignatura en la fuente de datos de estudiantes, o le pregunta al convocador de exámenes quiénes son los estudiantes de la asignatura y se puede guardar su propia fuente de información particular para cada asignatura de cómo ha repartido los datos de la lista de estudiantes entre profesores. Vamos a poner aquí asignación, corrección. Vale, aquí si queremos también podemos poner explícita una fuente de datos que fuera información de, por ejemplo, cuándo tiene que entregarse las notas, alguna cosa por el estilo. Y aquí tendríamos pues eso, que escribir. Una vez tenemos la información, aquí podríamos... que aquí ya depende después de cómo partamos los roles en agentes, pero bueno, si queremos al menos tener la idea de que nos va a hacer falta la información de los estudiantes, podemos leer, si no es mayor problema, el de la fuente de estudiantes, la fuente de datos de estudiantes, los estudiantes que hay en la asignatura, y simplemente ahí nosotros después solamente en el corrector de exámenes guardar la información de a quién hemos asignado cada estudiante para hacer la corrección. Que sean, digamos, informaciones duplicadas no debería, digamos, ser mayor problema siempre y cuando consideremos que la información real que estamos guardando corresponde a otras cosas, ¿no? Los estudiantes, digamos, serían la clave, ¿no? Y, pues, los estudiantes en la convocatoria de exámenes solo no tendría más información de quién es el que está en cada asignatura, ¿sí? Pero el corrector de exámenes tenemos también quién es el profesor que sí ha sido asignado. Luego ya tendríamos que pensar cuando lo implementamos si es más eficiente, menos eficiente, si nos conviene tener una única base de datos que tenga toda la información de todos los estudiantes mezclada o pues, queremos separarlo por alguna razón. Obviamente, cuanto más separemos las cosas, más fácil nos será después el poder distribuir la funcionalidad. Si lo ponemos todo junto, pues digamos que podemos incluso tener acoplamientos por los datos que estamos, o las fuentes de datos que estamos usando, y realmente pues es para la distribución simplemente porque estamos añadiendo sincronizaciones o bloqueos simplemente por el acceso a fuentes de datos. Vale, luego tendríamos la parte de las notas, de la corrección y la revisión. Aquí también dependería de, bueno, qué responsabilidad damos a los roles, ¿no? Si, como hicimos en la primera solución, el profesor de la corrección es el que se encarga de pedir las notas a los profesores y después integrarlas en la lista de notas, pues podemos asumir que este de aquí tiene el acceso de lectura y escritura a las notas provisionales. ¿Sí? El profesor de la corrección, aquí depende cómo asignemos el rol del corrector de exámenes, el profesor de corrección debería recibir la lista de notas, ¿sí? De alguna manera. Podría venir pues, directamente de los estudiantes o del convocador de exámenes o del corrector de exámenes si queremos saber quién es el que corrige y, digamos, comprobar que la nota que nos viene de alguien si realmente corresponde a una nota que le hemos asignado para hacer la corrección. Si el corrector de exámenes y el profesor de corrección van juntos, pues igual podríamos asumir que bueno, pues la asignación de corrección nos sirve también de notas provisionales. Pero bueno, mejor separar conceptos que son diferentes, aunque digamos compartan información. Como os digo, luego ya a nivel de implementación podemos decidir pues eso, que hay una sola tabla en la base de datos, uno que tiene quien corrige las diferentes notas por las que ha ido pasando durante la revisión y las notas finales o cualquier, digamos, otra forma de implementarlo. Una cosa que nos podría ser necesario también es guardar las revisiones o las peticiones de revisión, ¿no? Quién ha pedido revisión y a quién se la hemos, bueno, digamos que a quién se la hemos asignado la podríamos extraer de cómo hemos asignado los exámenes, pero podríamos poner un caso en el que la revisión no se la asignamos al mismo corrector, por ejemplo, que digamos revise una persona que no haya corregido el examen, por ejemplo. Y nos hiciera falta, bueno, digamos que saber a quién hemos asignado esa revisión, o quisiéramos guardar una historia de quién ha revisado, qué revisiones hemos recibido para no, digamos, perder esa información de cualquier, digamos, razón que se nos pueda ocurrir que tiene sentido a nuestro problema. Y el publicar de notas lo único que hace es publicar las notas provisionales, ¿sí?
podemos, aquí ya depende también, como os digo, de que a quién asignemos el publicador de notas. Si está con el profesor de la corrección, pues igual directamente podría leer de la fuente de datos del publicador de notas. Simplemente si le decimos, pues ya están disponibles, pues te lees la tabla de las notas provisionales y las mandas a la FIP. O si está en otro sitio, pues igual nos es más sencillo mandarle un mensaje directamente diciendo estas son las notas, me las publicas, ¿no? Y que no tenga ningún acceso, digamos, ni de, aquí he puesto escrituras, tendría que ser al revés, que no tenga ningún acceso a la información. Bueno, luego la parte de las actas, en principio subimos que las notas provisionales son algo que vamos elaborando y que por lo tanto las actas, digamos, son algo más oficial que estaría, digamos, encapsulado en algún sitio que no tiene acceso más que cierta parte del sistema. También podría pasar como en el publicador de notas, podemos mandarle un mensaje al integrador de actas diciéndole estas son las actas, las guardaría, el integrador de actas para después confirmarlo y bueno, simplemente a partir de ahí las notas provisionales podríamos invalidarlas porque bueno, simplemente son provisionales, ya hemos hecho las definitivas, las hemos pasado a otro, ya no hace falta que guardemos, por ejemplo, esa fuente de datos. Esa fuente de datos podría simplemente invalidarse porque no es el resultado definitivo. El definitivo es el que hemos mandado, a los que se encargan, cualquier rol que se encarga de las actas, de mandar las actas a la FIP. El lector de actas leería y escribiría en esta fuente. Sí, el configurador de actas básicamente lo que tendría que hacer después es firmar las actas, tendría que recibir las actas de la FIP y después comprobar que esas actas corresponden con lo que se le ha enviado. Tendría que saber quién es el profesor responsable. Sí, puede ser que aquí ya depende también, digamos, de cuánto pese cada fuente de datos. Puede ser que una fuente de datos la tengamos duplicada en diferentes sitios porque no nos interese, digamos, porque esté distribuido de cierta manera y, por lo tanto, conectarse a cierta fuente de datos desde muchos sitios pues sea más costoso que simplemente duplicar la fuente de datos en el momento de inicio, en ciertos momentos, y tener una fuente de datos específica privada para ciertos roles, ¿no? El profesor responsable o quiénes son los profesores responsables podría inicializarse, digamos, ya fuera, digamos, de estos roles que hemos puesto, ¿no? En algún momento la aplicación tiene que cargar los datos de quiénes son los profesores que hay, quiénes son los vigilantes, quiénes son los responsables de cada asignatura cada cuatrimestre. Podemos suponer que un rol que nosotros no diseñamos ni que no hemos incluido en la descripción, carga esa información y, bueno, pues digamos que solo lo hace una vez cada cuatrimestre, por lo tanto, bueno, nos da igual que lo cargue una vez, que lo cargue 10 veces, si eso nos permite, por ejemplo, una mejor distribución de la información. Por ejemplo, pues eso, el confirmador de actas, tendría que saber quién es el responsable, a quién tendrá que decirle o pedir la confirmación para que firme electrónicamente las actas, por lo tanto, podríamos tener pues, un acceso a través de escritura, no, de lectura, fuera. Un acceso de lectura de quiénes son las fuentes, de quiénes son los profesores responsables. Siempre, el mayor problema es cuando tenemos una fuente de datos que escribe mucha gente en ella. Y ahí es donde tenemos que ser más cuidados, tenemos que ver si realmente nos merece la pena que alguien sea el que sea responsable de la fuente de datos y la controle y que no esté escribiendo gente y machacándose unos a los otros. Que cuando solamente hay un rol que escribe y varios que leen, pues digamos es menos problemático porque el control lo tiene únicamente uno, al menos los datos los mete un rol y por lo tanto, bueno, digamos que tenemos más control de qué es lo que sucede con esa fuente de datos. Nosotros simplemente consultan lo que ha escrito alguien ahí. Muy bien. Vale, con esto tendríamos el diagrama de datos roles. Posiblemente me preguntan si consulta la fuente directamente. Sí, si se la asignamos nosotros al rol, se supone que el rol directamente hace la consulta a la fuente de datos. Sí, aquí ya depende de si es una base de datos, si es un fichero, si es una estructura interna del rol, el cómo hace el acceso. ¿Sí? Si es, digamos, una base de datos, me parece que ya lo comenté en alguna clase, ¿sí? Una base de datos, un gestor de bases de datos, básicamente también es un agente, es un actor más, un actor externo al que nos comunicamos básicamente vía mensajes. Mandamos un mensaje a la base de datos, le decimos, consúltame esto o escríbeme lo de allí. Digamos, hace lo que le pedimos. Por lo tanto, digamos que podríamos pensar que el gestor de base de datos básicamente es otro actor, aquí ya de ver eso consideramos interno o externo al sistema.
Si es una fuente de datos que no controlamos nosotros, pues podría ser un actor externo al que simplemente le pedimos información que él se encarga, digamos, de fiscalizar. Es el que la mantiene y el que nos permite acceder a ella. Si es interno, bueno, simplemente sería otro rol, básicamente, que es el que permite, bueno, en este caso, básicamente sería otro agente, que es el que, digamos, personaliza a la base de datos que nosotros consultamos. Eso si fuera una base de datos. Si es básicamente un fichero, bueno, a través del sistema de ficheros accedemos a la información. O si es una estructura de datos, digamos que, bueno, pues es algo que tenemos en memoria y por lo tanto no hace falta ningún mensaje para acceder a ella, simplemente accedemos a esa información. Sí, aquí básicamente las fuentes de datos que hemos puesto pues podrían ser ficheros o bases de datos, pero digamos que si somos más detallados podríamos pensar las estructuras de datos específicas que nos van a poder ser necesarias para ciertas cosas en el sistema. No tiene por qué, digamos, aunque lo pintemos como una base de datos, no tiene por qué ser siempre lo que pintamos ahí una fuente de datos que corresponda a una base de datos física. Que podría ser una estructura de datos compleja que nosotros tenemos internamente en memoria y simplemente lo representamos también de la misma manera. Representamos todo de una manera homogénea. Bueno, una vez tenemos asignadas las fuentes de datos a los roles, ¿sí? Tendríamos que distribuir los roles en agentes, ¿sí? En este caso, bueno, pues lo vamos a hacer en 3. Ya os he pintado aquí para no perder tiempo copiando y pegando. Pero bueno, aquí podríamos decir diferentes cosas. No hay, digamos, una manera... una regla que nos diga la distribución la tienes que hacer así o asá. Como hemos ido comentando, hay muchas decisiones que podemos tomar que nos pueden permitir hacer distribuciones diferentes. Por lo tanto, digamos que lo único que tenemos que hacer es pensar qué es lo que funciona mejor para el sistema que queremos construir o las posibilidades después que vamos a tener que las diferentes tecnologías o lenguajes o lo que sea que vamos a utilizar o qué es lo que tiene más sentido para el sistema que estamos implementando, ¿sí? ¿Cuál es la relación de acoplamiento entre los diferentes roles, ¿no? ¿Qué es en qué escenarios aparecen, ¿no? Si aparecen en un mismo escenario, pues igual pues tiene más sentido que vayan juntos o no, o igual son las fuentes de datos lo que nos permiten decidir si dos roles deben separarse o no, ¿no? Igual hay una fuente de datos que utilizan varios roles y que, bueno, pues es mejor que accedan directamente a ello, por lo tanto que estén dentro del mismo agente, dentro del mismo ámbito o no, o hay partes de los datos que no debería ser capaz de acceder a alguno de los roles que tenemos en el mismo escenario y por lo tanto pues, lo queremos separar teniendo un agente específico y por lo tanto todo pase por comunicaciones a través de los agentes. Aquí digamos que lo que tenemos que pensar es que tiene sentido y justificarlo. Igual que cuando hagáis la parte de la práctica y penséis cómo asignáis los roles a los agentes, pues lo que os voy a pedir básicamente es que sepáis justificar por qué habéis hecho esa decisión. No simplemente poner, pues ahora pongo flechitas entre estas cajitas de aquí y así ya está, ¿no? Eso no es una justificación, tendréis que pensar por qué, ¿no? En función de pues, cómo se acoplan las diferentes actividades que hace cada uno de los roles, cuáles son los datos a los que tienen que acceder, si tienen que acceder digamos, sin mayor problema o no, o queremos encapsular cierta parte de la información porque no tiene sentido que acceden a ella o aquí pueden intervenir muchas decisiones. También después, cuando hagamos el diseño detallado, se nos puede ocurrir pues, cosas que nos permitan pensar una distribución un poco diferente o las posibilidades que tengamos para implementar las cosas, ¿no? Pues resulta que bueno, pues, lo de aplicación móvil no es posible. A los profesores no les gusta utilizar aplicaciones móviles. Bueno, pues igual cierta funcionalidad no la podemos distribuir como la queríamos distribuir porque, bueno, simplemente esa funcionalidad debería estar asignada a otro rol que no va a estar, digamos, en agentes desperdigados entre los móviles de los profesores. Aquí, como os digo, podemos ir pensando cosas y después a la hora de hacer el diseño detallado o las restricciones que tengamos a la hora de implementar nos pueden imponer cierta distribución que igual no es la que nos gustaría o lo que habríamos pensado en primer momento, pero que, bueno, digamos, es la realidad. Ahí siempre nos acabamos encontrando con la realidad. Bueno, yo he decidido utilizar 3 agentes. Sí, en este caso, básicamente, mi criterio es cuál es, digamos, el actor externo con el que más se relacionan o con el que, digamos, más vinculación tienen los diferentes roles. Sí, pero digamos que podríamos haber utilizado otras posibilidades. Bueno, iré comentando diferentes posibilidades. Vale, cuando pongamos nombres a los agentes, igual que con los roles, lo mejor es, digamos, personificarles y darles, digamos, una entidad. Decir, bueno, pues esta es la persona, entre comillas, que se encarga de estas cosas, ¿sí?
El nombre gestor, pues es un nombre bastante socorrido. Se puede utilizar para dar nombres cuando se nos ocurren otros nombres, pero bueno, podemos intentar buscar alguna cosa que tenga esta idea. Habrá dominios en los que es más sencillo pensar el nombre correspondiente. Vale, por ejemplo, uno que es bastante claro es todas las cosas que tienen que al final venir o llegar de la FIP, ¿no? La convocatoria del examen, sí, es la que nos indica la FIP, por lo tanto, bueno, digamos que el rol que nos va a venir se relaciona más con la FIP, ¿no? Es la FIP la que nos dice el examen tiene que ser en tal fecha, estos son los estudiantes, ya me lo harás, ¿sí? Lo mismo con la entrega de las actas y la confirmación de las actas, ¿no? La entrega de las actas, pues las notas están hechas, pues nos ponemos la corbata y vamos a la FIP diciendo, bueno, estas son las notas oficiales, me las registras. Y igual con la confirmación de las actas, ¿no? La FIP dice, bueno, ha pasado ya todo el proceso de evaluaciones, se han tocado cosas, vamos a pedirle al profesor responsable que nos asegure que el fichero que tenemos corresponde a lo que nosotros tenemos registrado en nuestro archivo. Por tanto, básicamente esos tres roles podríamos asignarlos a un mismo agente que podemos llamar el agente gestor FIP, que básicamente se encarga de la relación con la FIP. Digamos que todas las cosas, entre comillas, oficiales, ¿sí? Que van o llegan de la FIP, están asignadas a un mismo rol. Vale, esto, digamos, nos podría encapsular, digamos, básicamente la fuente de datos de las actas y la fuente de datos de, bueno, pues cuándo son los exámenes y las listas de estudiantes. Como os he comentado antes, pues la lista de estudiantes podríamos tenerla una parte aquí, básicamente quiénes son los estudiantes, y luego comunicársela a otros roles para que puedan, pues, guardarlas específicamente por asignatura o tener otra fuente, digamos, común, dependiendo si el rol, digamos, centraliza todas las asignaturas, que tuviera, pues, una fuente de datos donde vaya guardando la información correspondiente a lo que se hace o lo que se asigna a esa lista de estudiantes. Vale, aquí el resto los tendrá que ser separado con, pues, los otros dos actores externos que tenemos, que son los profesores que hacen cosas y el profesor responsable, que es básicamente el que, bueno, dependiendo de cómo decidamos asignar capacidades al sistema, pues tendrá que ir decidiendo cuándo se inician procesos o dando permiso, digamos, para que ciertas cosas se puedan ir realizando. Vale, el publicador de notas básicamente tendrá que estar asociado al profesor responsable, que es el que de alguna manera tendrá que decir. En estos diagramas creo que Prometheus no tiene flechas, por no cambiarlo básicamente por unas flechas sin flecha, lo pondremos con flechas, pero creo que en Prometheus no aparecen flechas, simplemente asocian unas cosas con las otras. Sí, el publicador de notas es el que simplemente manda el fichero de notas a el rol, no, el que publica en la FIP las notas provisionales, sí, tanto en la primera corrección como las diferentes revisiones o la revisión que se haga. ¿Sí? Digamos que el entregador de notas entrega las notas oficiales, no las entrega al mismo sitio. ¿Sí? El publicador de notas básicamente las pone como un mensaje en el RACO. Son dos cosas distintas. Es, digamos, menos formal la publicación de notas. Vale, la parte de gestión de vigilantes, sí, la podríamos asignar a un agente que se encargue de relacionarse con los profesores, sí. Aquí, como os comento, si supusiéramos, por ejemplo, que hay una aplicación móvil que es la que gestiona directamente la comunicación con el profesor, con los profesores, podría ser esa aplicación móvil, sí, y que, digamos, tuviera diferentes funcionalidades. Tú entras en la aplicación y, pues, te puede decir, pues mira, puedes vigilar tal examen y tienes que decirle sí o no a la aplicación móvil, y la aplicación móvil ya le pasa internamente al sistema, pues, la respuesta del profesor. O estos son los exámenes que tienes que corregir, ¿no? Te aparece un aviso en la aplicación y tú, pues, te pones a corregir. O las notas, ¿no? Pues, ¿tienes las notas? Sí, no. Y tienes que darle en la aplicación móvil, poner las notas y luego la aplicación móvil es la que le pase la información al sistema. También podríamos pensar, por ejemplo, que las notas es una información sensible y que la aplicación móvil no debería tener ningún acceso a esas notas, ¿no? Y aquí ya dependería, pues, si consideramos que es sensible y, por lo tanto, una aplicación que sabe tú es dónde y que puede acceder, saber tú es quién, pues igual esa fuente de datos no debería estar asignada a la parte del rol que tendría este agente que estaría, por ejemplo, en esa aplicación móvil. Digamos que habría que pensar un poco más y ver, pues, realmente qué restricciones tenemos que, pues, pueden permitir, pues, tomar unas decisiones u otras.
Vale, ¿cuánto estás? No, esto no, el profesor de vigilantes, el profesor de la corrección es el que se encarga de ir cogiendo notas de los profesores, ¿sí? El corrector de exámenes es el que se encarga de decirle a los profesores, estas son las notas que te han, los estudiantes que te han tocado corregir. Y el de la convocatoria básicamente es el que tiene que pedir al profesor responsable el permiso para ponerle en el RACO la información que le pasa el profesor responsable sobre las condiciones del examen. Vale, una cosa que podríamos dudar o que podemos pensar de diferentes maneras, por ejemplo, es el rol del corrector. No, ¿dónde estás? No, eso debe quedar. No. Vigilantes. No, sí. No, el profesor de la corrección. El profesor de la corrección básicamente le tiene que pasar la información al profesor de cuándo tiene que entregar las notas y el fichero de notas. Vale, eso podría estar, por ejemplo, centralizado por el profesor responsable y decir, bueno, simplemente el profesor responsable le dice al profesor, con el rol del profesor de la corrección, le avisa a los profesores y está todo centralizado, ¿sí? O, bueno, pues digamos que podría haber un rol interno, ¿sí? Que, bueno, hace el reparto y entonces habría otro rol dentro de la gente del gestor de profesores, que es el que, bueno, simplemente le pasa la información al profesor. Eso os acordáis, digamos, os había comentado al principio que podíamos haber hecho dos versiones de la parte de la convocatoria de la corrección, ¿no? Y que tendríamos pues un rol que le avisa al profesor y otro que es el que hace el reparto. Pues aquí tendríamos, pues podemos partir esto en dos roles y tener una parte asignada a uno de los agentes y otra parte asignada al otro agente. Aquí, como tenemos todo junto, pues digamos que incluso podríamos dudar, como estamos haciendo ahora, ¿no? Si lo asignamos a uno o lo asignamos a otro. ¿No? Hacemos que sea responsable, el profesor responsable, que se encargue de poner en marcha toda la parte de pasar la lista de notas y la información de cuándo tiene que entregar las notas al profesor responsable o no, o lo tiene que tener la gente que se encarga de la relación con los profesores. Como os digo, depende de cómo partamos los roles y cómo de finos seamos al hacer el reparto, pues digamos que puede ser más sencillo después ver exactamente cómo agrupar y cómo decidir qué agentes tienen qué cosas o no. O digamos que podemos quedar un punto en el que no sabemos si un rol debería ir en un sitio u otro. Igual en esas circunstancias podemos intentar refinar un poco para partir un poco las cosas que tiene ese rol para tener un poco más claro dónde debería ir o si podríamos con eso tener más claro dónde debería ir cada cosa. Vale, lo vamos a dejar así, pero bueno, digamos, como os comento, podríamos tomar diferentes decisiones. Aquí, como os digo, lo único que tenemos que hacer es pensar qué sentido tiene la revisión que estamos haciendo y cómo podemos justificarla en función de las fuentes a las que tienen que acceder o incluso la cantidad de mensajes que tendrá que enviarse los roles entre sí. Aquí hemos hecho una división. Si vamos a los escenarios, ¿sí? En los escenarios podremos identificar cuáles son los roles que aparecen en los escenarios y si hemos cogido en un escenario y tenemos varios roles y los roles están asignados a agentes diferentes, eso significará que habrá una comunicación dentro del diseño arquitectónico para poder pasarle o sincronizar esos roles si es que es necesario dentro del escenario. ¿Sí? Si hemos cogido y hemos hemos separado dos roles en el mismo escenario en dos agentes, si tienen que sincronizarse o si tienen que pasarle el control uno al otro, tendrá que haber un mensaje interno para que se haga esa sincronización. Si lo metemos todo el mismo agente, la sincronización nos aparece internamente dentro del agente. No aparecerá a nivel de diseño arquitectónico, sino aparecerá dentro del diseño detallado. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, digamos que también tiene esas implicaciones. Pueden aparecer mensajes que aparecen en el diseño arquitectónico si separamos roles que están en agentes diferentes o en el diseño detallado si ponemos en el mismo agente esos roles. Y a veces, dependiendo de cuántos mensajes tengan que intercambiarse entre agentes, nos es más sencillo que dos roles vayan juntos porque eso nos va a minimizar la comunicación o va a hacer que la comunicación sea menos costosa, ¿no? Digamos que si los dos roles están en el mismo, entre comillas, thread, el mismo programa, pues es simplemente llamadas o intercambio de información es mucho más barato porque no tenemos que pasar un mensaje por la red. Pero si hemos partido en dos agentes, eso va a significar pues una comunicación a través de la red y si es un mensaje cada cuatrimestre, pues no pasa nada. Pero si son 50 mensajes cada 5 segundos, pues obviamente eso es importante. ¿Sí? Por lo tanto, pues eso, fijarse en el acceso a los datos,
el contexto en el que está cada rol, si tiene sentido que vayan juntos, si no tiene sentido porque, digamos, forman parte del mismo proceso. Si están en el mismo escenario, pues igual pues, tienen a veces más sentido que vayan juntos o igual no. Digamos que habrá otros criterios que puedan ir en contra. ¿Cómo podemos distribuir las cosas? ¿Cómo nos interesa que se distribuyan las cosas por, digamos, maximizar el paralelismo? Digamos que estamos partiendo nuestro sistema básicamente para que bueno, no esté todo ejecutándose en un solo hilo de ejecución, sino que estén muchísimos. Pues igual es más sencillo hacer muchísimos más agentes, por ejemplo, porque eso nos va a hacer más rápido, más ágil el sistema. Digamos que simplemente hay que mirar qué criterios intervienen y qué restricciones tenemos y con eso justificar la división. Muchas veces no encontraremos una forma perfecta de hacerlo. Digamos que como informáticos eso ya lo sabemos, no hay una forma perfecta de resolver los problemas y muchas veces pues lo que perdemos por un lado lo ganamos por el otro. Bueno, pues básicamente es buscar criterios que nos permitan justificar la decisión que estamos haciendo porque muchas veces, como os digo, no habrá una solución perfecta. Vale, ahora nos quedaría el diagrama general en el que vamos a indicar, aquí nos aparecerían todas las percepciones y todas las acciones que nos vienen de los roles. Eso en el Prometheus nos lo pone automáticamente, por lo tanto no es más sencillo. Me preguntan aquí si las fuentes de datos se asocian a un solo agente. Sería deseable, ¿sí? Sería deseable. Si la fuente de datos es una base de datos, ¿sí? Entonces es más sencillo que varios agentes acceden a la misma fuente de datos, ¿sí? Porque digamos que al ser una base de datos, entre comillas, ya está distribuida. Tenemos un proceso que está ejecutándose sobre esa fuente de datos, por lo tanto, para nosotros sería como un agente más. Podríamos tener una única base de datos y un solo, digamos, gestor de base de datos y todo va contra él, ¿sí? Podríamos ver que, dependiendo del problema, eso podría ser una mala idea, ¿no? Pues ahí tenemos 5.000 agentes y todos están pidiendo cosas a esa fuente, esa base de datos, ¿sí? Podemos pensar que en lugar de tener, pues eso, una única base de datos, tenemos N bases de datos, cada una de ellas sería, entre comillas, un agente, ¿sí? Y, pues eso, decidiríamos cuántos gestores de base de datos nos hacen falta dependiendo de, pues, el coste de acceder a cada uno de ellos o la lejanía o cercanía con la que podamos poner cada fuente de datos, cada base de datos a nuestros agentes, ¿sí? Si encapsulamos, entre comillas, en la base de datos dentro del agente, pues obviamente sí es más sencillo que pues, cada agente se encargue de su propia base de datos. Sobre todo porque elimina muchos problemas, sobre todo a la hora del desarrollo. Si tienes una base de datos en la que todo el mundo accede, bueno, pues puede ser una fuente de errores bastante considerable. Sí, y no, bueno, cuanto más consigamos controlar quién accede a los datos, pues mejor después porque tendremos menos problemas. O al menos no aparecerán fuentes de errores por ese lado. Vale, aquí dependiendo de cómo hacemos la sincronización entre los diferentes roles, ¿sí? Nos aparecerán diferentes protocolos que comunicarán los agentes entre sí. ¿Sí? A veces nos pueden hacer falta protocolos porque pues habrá cierta información que tendremos que comunicar entre agentes, por ejemplo, porque cierta fuente de datos no queremos que acceda cierto agente, pero necesitamos pasarle esa información y por lo tanto hará falta algún protocolo que comunique esa información, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las actas, sí, las actas las gestiona el agente gestor FIB, ¿sí? Con el entregador de actas, pero las actas las actas al final las acaba elaborando aquí ya depende de cómo asignemos las responsabilidades, pero podemos asumir que el publicador de notas será el último que tenga acceso a la última fuente de datos de las actas. ¿Sí? Si el corrector de exámenes está distribuido en cada profesor, obviamente la fuente de datos no debería tener acceso al corrector de exámenes porque estaría, ¿no? Si tenemos, como comentaba, una aplicación móvil donde los profesores van poniendo sus revisiones o sus notas, pues obviamente ahí no está, digamos, solo tendrá las notas particulares y tendría más sentido que el publicador de notas sea el que centralice esa información. Sí, si el corrector de exámenes, sí. Sí, si el corrector de exámenes lo asignamos al responsable, por ejemplo, y digamos centralizamos al responsable la responsabilidad de guardar las notas, pues bueno, digamos, lo tendríamos ahí. Sí. Digamos que uno de los dos tendrá las notas finales y tendrá que pasarle esa información al entregador de actas, como está en agentes diferentes, tendrá que haber por lo menos una comunicación, ¿no? Que le indique al gestor FIB, pues eso, que estas son
Estas son las actas. El protocolo, actas finales. ¿Sí? Si, por ejemplo, el gestor de profesores es el que, bueno, sí, depende de cómo la cosa. Como hemos puesto ya tantas posibilidades, ya no sé cuál es la que estoy haciendo. Sí, si el profesor responsable es el que, no, el gestor de la convocatoria es el que publica la convocatoria del examen, ¿sí? El gestor de vigilantes es el que busca a los vigilantes, ¿sí? Están los dos en el mismo accionario, pero los tenemos en agentes distintos, ¿sí? El gestor de la convocatoria debe indicarle al gestor de vigilantes, pues bueno, hay que buscar vigilantes para el examen X, ¿sí? Como están en actores diferentes, perdón, en agentes diferentes, pues tendrá que haber alguna sincronización entre ellos y la única forma es pues, que haya un protocolo también entre ellos que simplemente sincronice las actividades de ese escenario. Vamos a llamar protocolo encargar vigilantes. Vale, lo mismo nos pasaría con el publicador de notas y el corrector de exámenes. Sobre todo si lo tenemos distribuido en los profesores, y cada uno de ellos tiene una aplicación específica que solo gestiona las notas de ese profesor, ¿sí? A medida que vaya teniendo las notas, pues tendrá que pasarle al publicador de notas la información de esas notas. ¿Sí? Si el corrector de exámenes estuviera centralizado y, por ejemplo, asignado al gestor responsable, pues en este caso pues, no nos haría falta esa información y tendríamos simplemente que las acciones que piden a los profesores correctores, las acciones que le piden las notas, pues sería, digamos, esa comunicación, pero hacia los actores externos. Pero bueno, si lo tenemos así y asumimos que el publicador de notas es el que va agrupando las notas de los profesores o las revisiones, tendría que haber una comunicación entre el corrector de exámenes y el publicador de notas que le fuera pasando las notas al gestor de profesores, no, el profesor responsable. Insertamos este de aquí, tendría que ponerle un mensaje o varios a nuestro profesor responsable. Protocolo, informar notas. Sí, si consideramos las notas, la información que hay en los mensajes, en el protocolo de las notas, que es suficiente para tanto notas como revisiones, pues tendríamos pues, suficiente. Si no, pues tendríamos que tener dos protocolos, ¿no? En este caso, pues el profesor responsable diría al gestor de profesores, pues pídele a Pepito las notas, ¿sí? Y la gente gestor de profesores le pasaría las notas, ¿sí? Y en el caso de las revisiones, pues le diría, pide a Pepito que me revise tal nota y recibiría como respuesta la nota revisada. Sí, digamos que semánticamente no hay una gran diferencia, pero si queremos hacer split, obviamente podríamos diseñar en el diseño de escritorio incluir esa diferencia, ¿no? Este es el protocolo para pedir las notas una sola vez, este es el protocolo para pedir revisiones y recibir las revisiones de las notas. Vale. Bueno, no sé si me dejo alguna cosa más. Convocador, confirmador. No, creo que todos. Como no he puesto las percepciones y las acciones, no sé si me dejo alguna cosa, pero en principio creo que con esto tendríamos el diseño arquitectónico. Muy bien. Siempre, digamos, con las variaciones que hemos ido comentando. Podemos poner alguna cosa aquí, alguna cosa allá. Podríamos, por ejemplo, el gestor de profesores dividirlo entre digamos, sería un poco raro tener una aplicación para solo vigilar y otra aplicación para corregir, pero podríamos pensar, ¿no? Pues todo el mundo tiene una aplicación para ser vigilante, sí, pero también todo el mundo tiene una aplicación como profesor de una asignatura. O, digamos, lo más sencillo que sería tener una aplicación que integrara todas esas funcionalidades. Pero si quisiéramos separarlo, o tuviéramos funcionalidades diferentes que hicieran cosas dentro de esa aplicación móvil, por ejemplo, pues podríamos tener pues, dos agentes distintos. O incluso pensar que la aplicación móvil pues, se compone de dos agentes, uno que busca
busca vigilantes, y otro que pues, se encarga simplemente de pedirle las notas a los profesores correctores, ¿no? Y gestionar toda la parte de notas. Sí, incluso podríamos, digamos, separarlo por qué es lo que hacen, ¿no? Lo que hace el buscar vigilantes es muy diferente de pues eso, pedir notas a los profesores, ¿no? Igual el que busca vigilantes incluso puede meterse en el calendario del profesor y mirar, tiene disponible tal fecha, ¿no? Y ni siquiera preguntarle, ¿no? Haría cosas muy, muy diferentes respecto a lo que hace el gestor de la corrección o el corrector de exámenes.